Hay historias que nacen en la ternura, en la ilusión, en promesas que parecían eternas, historias que comienzan con un anillo brillando bajo el sol y con un sí que se pronuncia con el alma temblando. Pero no todas las historias de amor están destinadas a la luz. Algunas, sin que lo sepamos, ya vienen marcadas por algo más, algo que se esconde detrás de miradas dulces, de palabras suaves, de caricias que al principio parecen sinceras. Esta es la historia de una mujer que confundió brujería con amor, una mujer que creyó tener a su lado a un compañero y no se dio cuenta de que vivía con su propia perdición. Como siempre, esto no empieza con horror, comienza con una promesa que, muy pronto, se convertiría en su condena. Laura, mi vida, que este par de anillos sea la expresión del amor que nos une y del más profundo sentimiento que siento por ti. Al pedirte de rodillas que demos un paso más, que este sea nuestro compromiso de permanecer unidos, siempre confiando en Dios y sobre todas las cosas, siempre confiando también en nosotros mismos, para que vivamos juntos hasta la eternidad. Con estas palabras, Maximiliano, quien era mi pareja de entonces, me pidió de rodillas que asumamos un compromiso de amarnos y de estar juntos toda la vida. El par de anillos era hermoso, un metal de color verdoso, mismo que combinaba con ese par de ojos suyos, que mientras me veía con esa radiante sonrisa, parecían brillar con el reflejo de la luz del sol. Mágico momento, paradisíaca tarde de playa, sentimiento sublime y prueba de un amor que parecía ser condicional. Me sentí confusa, sorprendida y sin saber qué responderle. Me quedé en silencio uniéndome en su dulce gesto de amor, perdiéndome en la profundidad de su mirada. Sonreí, luego traté de hablar pero no pude. Cientos de sentimientos pasaban por mi ser y en tanto él continuaba esperando mi respuesta, los curiosos que en aquellos momentos también estaban en la playa se acercaron a nosotros para aplaudir la hazaña. Yo estaba a punto de decirle que sí, pero no podía decirlo, no lo sé. Tal vez era el destino que me advertía que no cometiera un error, o el mismo Dios que tan solo trataba de protegerme. Y esto lo digo por una sencilla razón. Para ese entonces, yo ya dudaba si en verdad lo amaba. A medida de que las personas me gritaban entusiasmadas que me animara, que decidiera, que diera mi sí, por mi mente empezó a llevarse a cabo un sinfín de recuerdos amargos que había vivido con Maximiliano durante esos 5 años que llevábamos de novios. Y es que él no siempre era así de atento, no siempre era así de cariñoso, no siempre mostraba esa clase de gestos de amor, no siempre me decía cosas bonitas. También nos había tocado llorar, sufrir, desesperar, perder la confianza, mi autoestima, mi amor propio. Y no sabía si eso sería definitivamente un cambio bueno de su parte, o una estrategia más para manipularme como muchas veces lo hizo, para no abandonarlo. Y para serle sincera, ya habíamos tenido discusiones fuertes que terminaban en una ruptura, pero él siempre volvía. Él siempre se las ingeniaba para volver a tenerme. Él siempre me convencía de que en esta oportunidad era en serio, que él iba a cambiar. Le había creído tantas veces que perdí la cuenta, pero recordaba la perfección que una y otra vez volvía a ser el mismo de antes. Pero esa tarde en la playa, y teniéndolo a mis pies, sentí una emoción nueva, algo que antes no había experimentado, y que a la vez me hacía anteponer mis sentimientos antes que la duda. Así fue que, cegada por ese nuevo sentimiento, decidí dejarle llevar por los gritos, ánimos y consejos de los que nos estaban rodeando en esos instantes, y logrando al fin poder pronunciar palabra, le respondí:
Los aplausos y gritos de felicitaciones retumbaron en el entorno, y mientras él se ponía de pie para besarme de esa forma que me cautivaba, sentía como la cálida caricia del agua, empujada por las olas, tocaba mis pies puestos sobre la arena mojada. Esa misma noche me llevó a cenar al restaurante donde nos conocimos, en donde comenzó todo, tal cual solía hacerlo cada vez que quería que nos reconciliáramos después de una pelea, misma situación en la que nos encontrábamos en esos días. La comida estuvo exquisita, el vino sabroso. Cada minuto que pasaba a su lado me hundían en un nuevo propósito, en un nuevo deseo de darle otra oportunidad. Luego nos fuimos a casa, y ahí consumimos el fuego del amor que ardía en nuestros corazones. Se puede decir que las cosas marcharon a la perfección por un mes entero, mucho tiempo si lo comparo con los vaivenes que veníamos atravesando desde que nos habíamos conocido. Pero tal como temía, poco a poco él comenzó a ser el mismo de siempre. Mi nombre es Laura Cardoso, soy de Buenos Aires, una provincia de Argentina. Cada uno de los eventos que les voy a compartir a continuación sucedieron ya hace bastantes años, pero estoy segura que todavía pueden ocurrir casos como el mío. Ese es el verdadero motivo por el que decidí compartirles mi relato, pues quiero que todo el mundo sepa de lo que es capaz de ser un hombre que dice amarnos. No se imaginan cuántas veces lloré frente a él, pero lo hacía por pura debilidad, no porque me mueve el amor a hacerlo, sino porque a esas alturas ya me sentía cansada, sin fuerzas, sin deseos de seguir luchando. Al darme cuenta de que ya no era capaz de dejarlo por voluntad propia, decidí llamar a mi madre para así contarle lo que me estaba sucediendo, como muchas veces lo hice. Fue así que ideamos un plan. Elegimos el día y esperamos a que Maximiliano se fuera a trabajar. Ya estando sola en el departamento, 1 hora después llegaron mis padres para buscarme. Reuní todas mis cosas y me fui. Jamás olvidaré el rostro que puso mi madre cuando me vio. Según ella, el cambio que observó en mí era como si me hubieran pasado años enteros. Me vio muy delgada, pálida, descuidada. Ya no tenía la sonrisa que me caracterizaba, y el brillo de mis ojos parecía haberse apagado para siempre. No supe qué decirles, así que me lancé a sus brazos y comencé a llorar. Mi padre se unió al abrazo, mientras él repetía que se vengaría, que Maximiliano no iba a arruinarme la vida y seguiría por ahí como si nada. Le supliqué que no lo hiciera. Por suerte, mi madre me dio la razón, y esa vez decidimos dejarlo todo en el pasado y enfocarme en reconstruirme por completo. Pero, como era de esperarse, la verdadera pesadilla recién estaba comenzando, porque Maximiliano no se quedaría con los brazos cruzados. Comenzó llamándome y enviando mensajes. Sí, debía haberlo bloqueado de todos lados, pero lo conocía demasiado bien. Prefería que me encontrara por mi celular y no que apareciera en mi casa. Mis padres no hubieran reaccionado bien, especialmente mi padre. Sus llamadas eran diarias, sus mensajes también. A veces lo ignoraba, otras veces le respondía para decirle lo mismo, que no iba a volver jamás, que dejara de insistir, que se buscara otra vida sin mí. Él siempre mencionaba el compromiso, el anillo, ese anillo que yo había olvidado en su departamento. Él insistía en que lo conservara, insistía demasiado. Así que lo guardé en una cajita y lo escondí entre mis cosas. Conforme pasaban los días, Maximiliano empezó a dejar de insistir. Sus llamadas disminuyeron, sus mensajes también. Creí que había encontrado a alguien más y sentí alivio, pero lejos de ser el final, era apenas el primer aviso. Una noche me llamó un amigo que teníamos en común
y lo que me dijo me dejó paralizada. Maximiliano había tenido un accidente en su trabajo y estaba incapacitado, solo en su departamento, sin poder valerse por sí mismo ni pedir ayuda. Intenté responder con madurez, agradeciendo por avisarme, pero en el fondo sabía por qué me estaba llamando. Ese amigo quería que yo volviera a verlo. Maximiliano no tenía a nadie en esa ciudad, y aunque me había destruido, una parte de mí seguía sintiendo algo. Esa noche lo soñé. Lo veía herido, triste, derrotado, su pierna vendada, su rostro lleno de dolor, y por primera vez en años lo veía llorar. Ese sueño se repitió varias veces, hasta que una noche el sueño fue tan real que sentí sus labios sobre los míos. Lo vi acercarse, arrodillarse, pedirme perdón entre lágrimas, decirme que yo era el amor de su vida, que sin mí no era nada. Desperté sobresaltada, pero podía sentirlo en la habitación. Podía oír su llanto todavía, como si estuviera ahí, junto a mi cama. No supe si era compasión o algo mucho más oscuro. Interpreté aquel sueño como una señal, como si fuera una manifestación real. No lo pensé 2 veces. Me levanté, me bañé y salí de la casa sin avisar a mis padres. Solo tenía una idea en mente: volver a verlo. Cuando llegó a atenderme la puerta, se me detuvo el corazón. Tenía la misma pierna vendada que en mi sueño, y aunque no tenía heridas en la cara, sus ojos sí mostraban tristeza, una tristeza que me destruyó. Me pidió perdón llorando, y yo no supe contenerme. Fui yo quien lo besó esta vez. Y así fue como reiniciamos la relación una vez más. Él prometió cambiar como siempre. Y como siempre, cumplió su promesa solo por un tiempo. Muy poco tiempo, porque lo que vino después no solo fue un regreso al infierno, fue algo peor. Poco después de retomar la relación, todo volvió a ser como antes, pero 1000 veces peor. Sus actitudes se volvieron tortuosas. A veces me ignoraba por completo, sin importar lo que sucediera. Yo quedaba destruida, sin entender el motivo. Cuando le preguntaba por qué actuaba así, solo decía que estaba aburrido, nada más, y escuchar eso me hacía sentir humillada, inútil. Intentaba hablar, intentaba interesarle, pero él siempre encontraba la forma de herirme. En otras ocasiones era todo lo contrario. Estaba pendiente de cada palabra, de cada gesto, solo para criticarme después, para decirme que hablaba sin sentido o que no tenía coherencia. Yo empezaba a sentirme rota, completamente perdida, y entonces ocurrió lo inexplicable. Cada vez que pensaba en dejarlo, era como si algo me dominara por dentro, una fuerza que no era mía. Me confundía, me desorientaba y me hacía amarlo más, mucho más de lo normal. Mi cuerpo también empezó a cambiar. Bajaba de peso rápidamente. Mi piel perdía color, se volvía frágil, tan frágil que podía herirme solo con rozarla. Había días que amanecía con fiebre, pero él nunca me ayudaba. Le pedía que me llevara al médico, que al menos me comprara medicamentos, pero no hacía nada. Y aún así, yo sentía que no podía vivir sin él. Era una adicción, una dependencia que no entendía. Entonces llegaron los insultos, las agresiones verbales, la violencia psicológica y luego la física. La noche que marcó mi vida para siempre. Llegó borracho, se metió a la cama e intentó tener intimidad conmigo. Me negué y eso lo enfureció. Me tomó del cabello, me arrojó al suelo y comenzó la pesadilla. Sentí claramente sus golpes, puños de hierro rompiendo mi piel, rompiendo mi alma. Me golpeaba la cara, las piernas, los brazos, todo lo que podía alcanzar, con su rabia descontrolada. A veces parecía cansarse, pero nunca se detenía.
Me arrastraba por el suelo, tomándome del cabello. Ya ni siquiera gritaba, solo esperaba que parara, que algo me salvara. No sé qué pasó después, solamente recuerdo despertar en el hospital. Alguien me había dejado tirada en la calle de enfrente para que me encontraran. Quizá él mismo, para no ser acusado, para no ir a la cárcel. Cuando me preguntaron qué había pasado, mentí. Dije que no recordaba nada, que alguien me atacó en la calle. No me creyeron, ni los médicos, ni mis padres, pero no me importó. Yo estaba dispuesta a protegerlo. Mis padres me llevaron de nuevo a casa, y para mí eso fue otra tortura. No soportaba estar lejos de él, no soportaba no verlo, no escucharlo, no tocarlo. Era como si me estuviera muriendo. Mi padre me quitó el teléfono, no tenía cómo contactarlo, y aún así mi mente solo podía pensar en él, en ese amor que creía tan profundo, cuando en realidad era algo mucho más oscuro. Meses después, cuando mi cuerpo ya empezaba a recuperarse, mis padres trajeron a un hombre desconocido, un anciano humilde, de mirada seria, pero llena de compasión, y yo rompí frente a él. Lloré inconsolablemente, le confesé que amaba a Maximiliano, que no podía vivir sin él, que prefería morir antes que perderlo. Nunca había hecho algo así, pero realmente lo sentía. Y entonces, el anciano me reveló la verdad. Él era un brujo, y lo que yo sentía no era amor, era brujería, un trabajo hecho por el mismo Maximiliano. Encontró el trabajo en mi habitación, el anillo de compromiso. Por eso él nunca quiso que lo devolviera. Era el objeto que me había atado a él, que me estaba destruyendo. El brujo comenzó a liberarme. Poco a poco sentía como mi mente despertaba, como si estuviera saliendo de un sueño terrible. Volvía a respirar, volvía a ser yo, volvía a vivir. Maximiliano desapareció, se lo tragó la tierra, unos días después de casi haberme matado. Nadie supo nada más de él, y cuando le pregunté a mi padre si tenía algo que ver, solamente sonrió. A veces pienso que si aquel brujo no hubiera llegado a mi vida, yo jamás habría entendido lo cerca que estuve de morir por un amor que fue brujería. Y también pienso en lo rápido que desapareció Maximiliano, como si la tierra misma hubiera decidido tragárselo antes de que pudiera destruir a alguien más. Mi padre solo dijo una frase, la única que todavía me causa escalofríos. Cuando Dios se olvida de los buenos, el ángel de la justicia tiene que hacer el trabajo. ¿Tú hubieras querido saber la verdad? ¿O es mejor no descubrir jamás lo que alguien es capaz de hacer en nombre del amor? Deja un comentario o un emoji de fantasmita si esta historia te dejó pensando. Historia escrita, adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Recuerden que estamos